patología de adenoamigdalitis y otra que es de las complicaciones. Ya vamos a partir con la primera, que es de patología adenoamigdalina. Vamos a hablar de las faringoamigdalitis agudas virales, bacterianas, amigdalitis crónicas, las adenoiditis agudas recurrentes y crónicas y de la hipertrofia adenoamigdalina. En general, los cuadros de faringoamigdalitis agudas tienen síntomas bastante similares y que por lo tanto hay ciertos hallazgos al examen físico y características sintomatológicas que van a hacer un poco la diferencia y orientar hacia el origen, ¿ya? Los síntomas habituales, aparte de la odinofagia, digamos, el dolor de cabeza, mialgia, fiebre, etcétera. Y causas hay muchas, desde las mononucleosis infecciosas, algunos tipos de adenovirus, herpangina, hasta leucemia, sarampión, enfermedades de transmisión sexual. La faringomigdalitis aguda es un proceso agudo de inflamación de la mucosa de las amígdalas palatinas que puede extenderse hacia la adenoide y a la amígdala lingual. Es una patología bastante frecuente y su presentación varía de acuerdo, digamos, a la etiología en qué momento del año se presenta. El 70 al 80% de los casos son de etiología viral y el porcentaje restante de etiología bacteriana. Y la historia clínica y el examen físico ayudan a confirmar el diagnóstico y además permiten orientar a la etiología. Dentro de los cuadros virales, habitualmente pueden producirse por virus Epstein-Barr, adenovirus, citomegalo, influenza y parainfluenza, algunas primoinfecciones de virus herpes simple y otro tipo de virus, ¿ya? Y dentro de los cuadros bacterianos, el más frecuente es el Streptococcus pyogenes, que causa alrededor del 15 al 30% de los casos en niños entre 5 y 15 años. Algunos estreptococos grupo 6G, clamidias, micoplasma, hemófilos influenza, gonorrea, difteria y algunas bacterias anaerobias. La faringoamigdalitis bacteriana en general clínicamente se presentan como un cuadro de inofagia de inicio súbito, con fiebre y puede haber malestar general como cefaleas, mialgia, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y un como síntoma muy importante a consultar es si la persona tiene o no síntomas catarrales. Ya habitualmente en las infecciones bacterianas hay ausencia de tos y de coriza. Ya no hay síntomas catarrales, sino que solamente enofagia, fiebre y compromiso del estado general. Dentro de los signos que podemos encontrar es un tema, eritema, perdón, faríngeo difuso, puede haber amígdalas eritematosas con exudado, pultáceo o confluente blanquecino, petequias y o lesiones anulares del paladar y adenopatías cervicales anteriores sensibles a la palpación. Existen los criterios de Centor que no se usan tanto, pero que igual sirven un poco para orientar al origen del cuadro de faringoamigdalitis, en el cual a cápite se le asigna un punto. Dentro de eso, la amígdala es aumentada de tamaño y tematosas con exudado, linfonodos cervicales anteriores, fiebre mayor a 38 grados, ausencia de tos. Y si además se agrega un punto si está entre los 3 y los 14 años, no se suma puntaje entre los 14 y los 44 y se resta un punto si es mayor a 44 años. ¿Ya? Lo que mide este score es la probabilidad de infección por estreptococo grupo A y a medida que se incrementa el score, como más probable que sea ese el origen. ¿Ya? Las faringoamigdalitis virales sí tienen cuadros catarrales, coriza, tos y congestión nasal. Disfonía o afonía, conjuntivitis pueden acompañarse además de síntomas gastrointestinales y pueden estar o no asociadas a fiebre. Los signos van a depender del tipo de virus. Habitualmente, las infecciones por virus Epstein-Barr, citomegalo y adenovirus pueden ser confundidas con faringoamigdalitis estreptocócica, ya que las amígdalas presentan un exudado purulento. Entonces, es súper importante entender que exudado purulento no es sinónimo de amigdalitis estreptocócica, ya porque existen algunos virus que tienen la capacidad de generar ese signo. Em, los cuadros de herpes simple con Coxsackie y enterovirus pueden generar úlceras y vesículas en la mucosa orofaringia y el resto de los virus en general muestran o sea, generan una faringe como un poco más granular, con muy poco exudado, con inflamación y eritema. La mononucleosis infecciosa es un cuadro de faringoamigdalitis viral que habitualmente se da en niños y adolescentes. El 80 al 90% de los casos es provocado por virus Epstein-Barr
un 5 o un 7% citomegalovirus y el resto por virus herpes simple 6, toxoplasma o también el diagnóstico diferencial es una primo-infección de VIH. Se presenta como inofagia, fiebre, las amígdalas pueden estar con o sin exudado, adenopatías cervicales, hepatoesplenomegalia y en algunos casos un signo clínico importante es la aparición de un exantema maculopapular tras el inicio del tratamiento antibiótico. En el laboratorio destaca la leucocitosis con linfocitosis atípica solo el 10%, elevación leve de las transaminasas y se eleva más la PCR y la VHS. El diagnóstico se realiza con anticuerpos heterófilos, IgG, IgM, virus Epstein-Barr, y también se podría eventualmente estudiar IgG, IgM de citomegalovirus si es que los anteriores salieran normales, y también estudio de VIH en caso de requerir el diagnóstico diferencial. El tratamiento es sintomático y la verdad es que no se ha demostrado la evidencia que el uso de antivirales mejore el periodo de síntomas o acorte el periodo de síntomas. La faringoamigdalitis, el diagnóstico es clínico. Habitualmente, cuando hay cuadros de faringoamigdalitis que tengan exudado purulento, lo ideal es realizar un cultivo o un test pack, que es un test rápido de estreptococo, em, para poder orientar a si esto es viral o bacteriano. El gol estándar es el cultivo faríngeo que permite identificar el germen y la sensibilidad antibiótica, y el test rápido orienta, pero no es el gol estándar. Ya el test rápido tiene una sensibilidad de un 60 un 85% y una especificidad de más del 95%. En general, cuando uno tiene la duda diagnóstica, lo ideal es tomar ambos, ya porque el test pack está más rápido, o sea, está dentro del día. Entonces ayuda un poco si sale positivo, uno en general parte con antibióticos. Si sale negativo, uno puede esperar al resultado del cultivo faríngeo, ¿ya? Obviamente esto sirve siempre y cuando el paciente no haya iniciado el tratamiento antibiótico, porque si ya comenzó con tratamiento antibiótico, se negativizan los cultivos, entonces ahí no nos sirve para estudio. Entonces, como un algoritmo recomendado para el manejo de la faringoamigdalitis aguda, hay que ver si los pacientes son de alto riesgo. Si hay un paciente que es de alto riesgo, sí es importante cultivar, iniciar el tratamiento antibiótico ante la duda, tomar el cultivo, iniciar el tratamiento y ver de acuerdo al resultado del cultivo si se continúa o no. Si no es un paciente de alto riesgo y hay una sospecha de estreptococo grupo A, hay que ver en el fondo y orientarse de acuerdo un poco a la puntuación, o sea, si hay amígdalas con exudado, si hay enopatía, fiebre, ausencia de tos, síntomas catarrales y la edad, ¿ya? Sobre 2 puntos es muy probable que sea, entonces ahí se orienta el tratamiento de acuerdo al test pack. Bajo 2 puntos es poco probable y habitualmente es tratamiento sintomático, ¿ya? A grandes rasgos, para diferenciar viral de bacteriano, en general los cuadros virales se dan en pacientes menores de 2 años, su estacionalidad es variable, su inicio de síntomas es gradual, hay fiebre leve, enofagia leve y síntomas catarrales. Al examen físico uno encuentra eritema faríngeo amigdalino, nulo o escaso exudado, y el tratamiento es sintomático. En los casos de que sean cuadros bacterianos, la más frecuencia de presentación entre los 5 y los 15 años, en invierno y primavera, el inicio de síntomas es brusco, con fiebre elevada, odinofagia importante y ausencia de síntomas catarrales. Puede haber exudado, petequias, lesiones anulares del paladar y en general hay enopatía sensible y el tratamiento es con antibiótico. En los no alérgicos a la penicilina se puede tratar con penicilina benzatina o amoxi. En los casos de alergia a la penicilina de reacción inmediata, se puede tratar con clindamicina, acitro, claritro o eritromicina. Y en el caso de los alérgicos a la penicilina pero de reacción retardada, perdón, se puede tratar con cefadroxila. Cuando hay episodios recurrentes o hay falla del tratamiento inicial o hay uso de antibiótico terapia las últimas 4 a 6 semanas, se sugiere escalar como a la segunda línea de tratamiento, que es el amoxicillin clavulánico, cefuroximo o clindamicina, dependiendo de lo que haya usado el paciente con anterioridad. Eso es con respecto a la faringoamigdalitis aguda. En cuanto a las amigdalitis crónicas o recurrentes, se considera que hay una amigdalitis crónica
si hay 7 episodios de amigdalitis en un año, 5 episodios de amigdalitis por año por 2 años consecutivos o 3 episodios en 3 años. ¿Ya? Para ver si efectivamente esto es un cuadro crónico, lo ideal es además tener o interrogar al paciente en el fondo si en los episodios que ha tenido estas amigdalitis, si ha tenido exudado amigdalino, si tiene algún estudio de cultivo que haya demostrado que haya una estreptococos, si ha presentado fiebre y si ha tenido adenopatías cervicales dolorosas, ¿ya? Es muy importante diferenciar con la anamnesis y con los antecedentes que tenga el paciente si efectivamente fueron cuadros virales o bacterianos, porque no es infrecuente encontrar que se tratan los episodios de amigdalitis con antibióticos y que habitualmente la sospecha de que hayan sido bacterianos es baja. Entonces es importante apoyarse en cultivos o en sintomatología o si queda la duda hacer un seguimiento y ver si efectivamente son cuadros virales y bacterianos. Si son cuadros virales a repetición, no hay indicación, o sea, en el fondo no hay un diagnóstico de amigdalitis crónica, por lo tanto el manejo cambia. Si efectivamente son cuadros bacterianos a repetición en la frecuencia que se describe acá en esta diapositiva, ahí el tratamiento es quirúrgico y tiene indicación de amigdalectomía bilateral. Otro cuadro, es la adenoiditis aguda, que habitualmente se produce por neumococo, hemófilos influenza, estreptococo piógenes. Algunos también pueden ser virales. La sintomatología que da es descarga posterior purulenta, rinorrea purulenta y obstrucción nasal. Puede haber fiebre y halitosis. Dentro de los hallazgos al examen físico se puede observar rinorrea purulenta que puede ser unio bilateral, descarga posterior purulenta y si uno tiene la posibilidad de hacer una nasofibroscopía, uno observaría un adenoide aumentado de tamaño con secreción purulenta. Se considera recurrente cuando son más de 4 episodios en el año o crónica si hay síntomas por más de 3 meses. En cuanto a la hipertrofia adenoamigdalina, es la causa más importante de trastorno respiratorio del sueño en pediatría. Su crecimiento se inicia a los 6 meses, se mantiene hasta la pubertad, siendo máxima la edad entre los 3 y los 6 años de crecimiento, donde está la mayor prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño. Dentro de los síntomas y signos que puede dar esta hiperplasia amigdalina, en contexto, digamos, de pacientes roncadores, son los siguientes. Síntomas nocturnos, que es el ronquido, que se considera roncador cuando son más de 3 noches a la semana. Respiración ruidosa, paradójica o con retracciones, apneas presenciadas, sueño inquieto, hiperextensión cervical, respiración bucal, sudoración nocturna, enuresis, parasomnias y bruxismo. En los síntomas diurnos puede haber dificultad para despertar o despertar con sensación de cansancio, somnolencia excesiva, hiperactividad, mal humor, mal apetito, disfagia y algunos problemas de rendimiento escolar y cefaleas matinales. Dentro de los hallazgos al examen físico se puede encontrar hipertrofia amigdalina, fase adenoidea. Al examinar al paciente también uno puede ver que el paciente está todo el periodo de la consulta respirando por la boca, que haya posición alta o extensa de la lengua, algunas alteraciones del crecimiento, en casos más severos hipertensión pulmonar o sistémica, anormalidades craneofaciales, obstrucción de la vía aérea, la porción como nasal, hipotonía, micrognatia o retrognatia, paladar ojival y reflujo. La hipertrofia amigdalina se considera de importancia cuando genera síntomas como roncopatía, apnea obstructiva del sueño, disfagia y alteración de resonancia de la voz. ¿Ya? Se dividen en 4 grados. Esto se calcula desde la mitad en el fondo de la ula y el pilar anterior. El grado 1 es cuando está entre un 0 y un 25%. El grado 2 cuando es entre un 25 y un 50%, como se ve acá. El grado 3 es cuando es entre un 50 y un 75% y el grado 4 es ya entre un 75 y un 100%. Ya habitualmente los grados 3 y 4 son los grados que pueden generar síntomas. La hipertrofia del adenoide, por su parte, genera obstrucción nasal, voz hiponasal, rinorrea persistente, respiración bucal o ruidosa y roncopatía. Uno puede encontrar dentro del examen físico signos de fascia adenoidea,
con una cara alargada, con un labio superior que es corto, un paladar ojival, problemas de mala oclusión y se puede a veces asociar a otitis media aguda recurrente, otitis media con efusión o sinusitis crónica. Cuando en el paciente hay hipertrofia de ambas estructuras, habitualmente obviamente los síntomas son más amplios, ¿ya? Entonces hay respiración bucal con fascia adenoide, con voz hiponasal, puede haber retroignatio y microignatio, que también es importante considerar por el tema de la roncopatía. También puede haber signos aparte de rinitis alérgica y es súper importante también evaluar las amígdalas palatinas. El adenoide, el examen de elección, el gol estándar para evaluar su tamaño es la nasofibroscopía. Sin embargo, como es un examen un poco más invasivo para los niños, si bien no tiene mayores complicaciones desde el punto de vista médico, sí como genera dolor, incomodidad, entonces uno lo reserva para casos como bien específicos. Lo que habitualmente se solicita, que es menos invasivo, más simple para tomar en niños, es la radiografía de Cowan, ¿ya? La radiografía de Cowan, lo que se hace es trazar una línea entre la base del cráneo y el paladar blando, y ahí se divide en tres tercios. Entre un 0 y un 33% es un adenoide grado 1, entre un 33 y un 66 grado 2, y sobre eso es un adenoide grado 3. El adenoide grado 2 que da síntomas ya se considera como una hipertrofia adenoide sintomática. Ahora, en el caso de los pacientes que tienen broncopatía, em, la polisonografía siempre va a ser el método diagnóstico con estándar. Sin embargo, es un método diagnóstico que es caro y que hay poco acceso en general. Por lo tanto, se reserva para casos como más específicos, ¿ya? También puede haber pruebas alternativas como grabación del niño mientras duerme o saturometrías nocturnas o polisonografías diurnas, que son candidatos como para complementar un poco la historia del examen físico. Ahora, las recomendaciones generales para el diagnóstico y el manejo de los síndromes de apnea obstructiva del sueño y de las hipertrofias de la amigdalina son los que están descritos acá en la diapositiva, que básicamente es importante sospecharlo de acuerdo al examen físico, consultar dirigidamente o indagar dirigidamente si es que el niño ronca, porque no es infrecuente que los papás piensen que roncar en los niños es normal. ¿Ya? Y obviamente si hay un episodio o episodios de roncopatía, es importante ya ahondar en los síntomas más específicos, ¿ya? Si el niño efectivamente ronca de forma habitual y tiene síntomas o signos de apnea del sueño, el clínico debiese o obtener una polisomnografía o derivar al niño otorrino para una evaluación. Habitualmente lo que se hace por un tema de recursos es que si el niño ronca, derivar al especialista, ¿ya? Se pueden hacer pruebas complementarias si no hay polisomnografía o una buena evaluación por especialista. Ya, si el niño con SAOS tiene una hipertrofia adenoide de amígdala, la adenomigdalectomía es recomendada como primera línea de tratamiento. Si no presenta hipertrofia adenoide de amígdala, hay que considerar otros diagnósticos diferenciales. Se debe monitorizar y seguir de cerca a aquellos pacientes de alto riesgo para seguimiento estricto postoperatorio y reevaluar a todos los pacientes con SAOS con signos o síntomas persistentes después de haber recibido tratamiento. Los tratantes también deberían reevaluar a los pacientes de alto riesgo de presentar SAOS persistente luego de la adenomigdalectomía. Eso incluye a los que tenían un polisomnograma significativamente anormal, secuelas de SAOS, que sean obesos o que sigan sintomáticos después del tratamiento. También se debería a los pacientes que eventualmente consideremos que puedan requerir algún tipo de presión positiva para poder respirar bien en la noche y recomendar la baja de peso en niños que tengan sobrepeso o obesidad. También prescribir corticoides intranasales en pacientes con SAOS leves en quien la adenomigdalectomía esté contraindicada, ¿ya? O aquellos pacientes que queden con algún grado de broncopatía después de la cirugía. Como resumen, finalmente, cuando hay pacientes pediátricos que uno sospeche que por el examen físico, por la historia, puedan tener algún grado de broncopatía o respiración bucal, hay que indagar en los síntomas, tratar lo que haya que tratar, es decir, un niño que está respirando por la boca, la mayor probabilidad es que tenga una rinitis alérgica que no está tratada ni manejada. Entonces, habitualmente el manejo inicial, si uno ve una nariz con un poco de hipertrofia de los cornetes, mucosa nasal pálida,
mucosidad en puente que oriente un poco hacia una rinitis alérgica, lo primero es tratar su rinitis alérgica. Si con el tratamiento de rinitis alérgica con antialérgicos orales y corticoides intranasales, el paciente en un periodo de 2 o 3 meses no mejora su sintomatología, es muy probable que el tamaño de adenoide de amígdala esté jugando un rol, ¿ya? En aquellos pacientes en que desaparecen los síntomas con el tratamiento de su rinitis alérgica, ya uno se queda tranquilo que en el fondo era secundario a una rinitis descompensada. Si no desaparecen, ya es la indicación en el fondo de derivar, perdón, al otorrinolaringólogo, es que hacer una evaluación como más exhaustiva y ver si el paciente tiene indicación de cirugía de adenoide amígdala. La polisomnografía nocturna, como les decía, no se realiza a todos los pacientes, sino que habitualmente se usa post-adenomigdalectomía cuando el tratamiento no ha sido efectivo, es decir, un paciente que fue operado de hipertrofia adenoamigdalina y el paciente sigue roncando a pesar del tratamiento, ¿ya? La Academia Americana recomienda que ciertas condiciones de salud específicas podrían requerir el estudio más específico de la apnea del sueño. Pacientes con obesidad, con síndrome de Down, con anormalidades craneofaciales, desórdenes neuromusculares, anemia o mucopolisacaridosis. Ya esos pacientes a veces requieren el estudio como con una polisomnografía nocturna. También cuando la necesidad de cirugía sea dudosa. O sea, hay algunos pacientes que las mamás dicen que está roscando y uno ve adenoides chicos, amígdalas chicas, como que queda la duda del diagnóstico, también puede servir. Y también cuando hay discordancia entre el tamaño de las amígdalas y el examen físico y el trastorno del sueño. Por ejemplo, pacientes que uno ve que tienen una fase adenoidea, que tienen amígdalas grandes y los papás dicen que no roncan y que respiran bien por la nariz. Entonces, cuando queda la duda, también está indicado el uso del polisomnograma para poder confirmar o descartar el diagnóstico. El tratamiento, adenoidectomía cuando hay una adenoide grado 2 más síntomas, cuando hay otitis media con efusión o otitis media aguda recurrente, en las rhinosinusitis crónicas recurrentes, que también es como parte del tratamiento, también tiene indicación de adenoidectomía cuando se requiere estudio de cilios, aunque eso ya no se utiliza tanto, y las adenoiditis recurrentes. Amigdalectomía con amígdala grado 3 o 4 sintomática y obviamente adenoamigdalectomía cuando se cumplen ambos criterios anteriores. En un caso clínico, un paciente de 20 años que presenta desde hace una semana fiebre, odinofagia y malestar general. Primero que hay que indagar es si hay otros síntomas. ¿Qué síntomas? Si hay síntomas respiratorios altos, moco, sensación de congestión nasal, tos. Hay que examinar y ver el examen físico qué síntomas, perdón, qué hallazgos hay. En este caso había un exudado amigdalino confluente bilateral y con esto de síntomas respiratorios altos más exudado, uno tendería a pensar más que es un cuadro viral que bacteriano. Entonces hay que mirar la parte cervical y ver si hay hepatoesplenomegalia, ¿ya? En caso de que uno sospeche como algo viral, ¿ya? En el contexto de una infección por faringoamigdalina, en este caso, el agente más probable es el virus Epstein-Barr, o sea, en el fondo. El paciente tiene síntomas, indago síntomas respiratorios altos, los tiene exudado y orienta hacia un cuadro viral que puede ser un adenovirus, un virus Epstein-Barr. Se examina región cervical, se examina hígado y vaso para ver si hay hepatoesplenomegalia. Si se cumplen todos esos hallazgos al examen físico, lo más probable es que sea un virus Epstein-Barr que tiene la indicación de manejo sintomático y reposo. ¿Qué exámenes se pueden tomar para confirmar o descartar? Hemograma, VHS, pruebas hepáticas, igual un test de estrepto y cultivo faríngeo y el tratamiento sigue siendo sintomático. Paciente masculino de 4 años, extraído por los padres por presentar hace 2 años roncopatías con apnea. Preguntas a realizar: si hay síntomas de rinitis alérgica, si hay respiración bucal, si hay disfagia y si hay alteraciones del comportamiento o crecimiento. Al examen físico completo. Y observar, en el caso de este paciente, amígdalas serían grado 4. ¿Ya? Exámenes, radiografía de Kaum, si queda la duda del tamaño del adenoide. Y la conducta, primero tratar su rinitis alérgica, derivar de otorrino de acuerdo a la respuesta al tratamiento. Eso con respecto a patología adenoamigdalina. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Doc, si hay una duda, no sé si la puede ver o se la leo yo.
Está en Dame un punta del segundo, este. déjame abrir acá porque no estaba. Sí. Acá dice, estimada doctora, gracias por tu clase. ¿Por qué se prefiere la radiografía de CAU en vez de la teleradiografía? Si la teleradiografía utiliza posición neutral de la cabeza, es más amplia y puede servir posteriormente para una derivación a ortodoncia. Ya la verdad, no sabría darte esa respuesta. Nunca he visto que se pida una teleradiografía. Em, no, mira, la verdad es que la radiografía de CAU es realmente muy específica para poder mirar el adenoide. No sé si hay no sé si hay un estudio que muestre que la teleradiografía es superior a la radiografía Count. Tendría que investigarlo. En términos prácticos, en general, no se pide. El gol estándar no es ningún tipo de radiografía tampoco, ¿ya? Sino que el gol estándar sigue siendo la nasofibroscopía, pero en general con el Count ya permite, francamente, visualizar muy bien el adenoide y con eso, y más los síntomas, obviamente, tomar la decisión. A ver, déjame ver acá. Tendría que averiguarlo, lo siento. Pero puedo averiguarlo y les puedo contestar después ahí por correo. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda. Por lo que veo, yo no. ¿No? ¿Podríamos hacer un descanso de 5 minutos así pongo el código QR y ahí se anotan? ¿O Sí, obvio, qué prefiere, obvio. doctora? ¿Sí? Entonces de Sí, cinco claro. minutos hacemos un Dale, descansito hasta las 6:05 sería. Ahí voy a dale, compartir el link para que se anoten en la asistencia por mientras. dale. Ok. Amigdalino, la rinitis cervical supurada, otitis media aguda, mastoiditis sinusitis. En la sistémica está la sepsis, en las no superativas, obstrucción de la vía aérea por hipertrofia de las amígdalas, y en las no superativas sistémicas, fiebre reumática, artritis reactiva, glomerulonefritis postestreptocócica, escarlatina, panda y síndrome de shock tóxico estreptocócico. Las complicaciones no superativas, la fiebre reumática consiste en una enfermedad inflamatoria sistémica del tejido conectivo de un curso agudo o subagudo que aparece 2 a 3 semanas después de la infección estreptocócica. La verdad es que es poco frecuente actualmente, pero igual sucede. El cuadro clínico en general se caracteriza por fiebre en las tardes, compromiso del estado general, mialgias y artralgias. El principal signo es la artritis y nódulos subcutáneos. El diagnóstico se basa en los criterios de Jones y el manejo es con antiinflamatorios, corticoides y antibióticos. La artritis reactiva es una inflamación articular aséptica que puede ser oligopoliartritis no migratoria sin lesión articular. Afecta a pequeñas y grandes articulaciones con una evolución de más de 2 meses, pero de curso benigno. Pueden desarrollar carditis y secuelas cardíacas, pero no presenta otros compromisos como la fiebre reumática. Su tratamiento no es muy claro, se ha planteado el uso de antibióticos durante periodos un poco más prolongados, 3 meses, y si no hay complicaciones cardíacas se pueden suspender. Ahora, en general, estos cuadros son muy extraños que sucedan actualmente. A mí no me ha tocado nunca ver uno, pero pueden pasar. La glomerulonefritis postestreptocócica es un síndrome nefrítico que se presenta 2 a 3 semanas, perdón, después de una faringoamigdalitis aguda estreptocócica y se produce por depósitos de complejos inmunes en los glómerulos renales. Su incidencia ha disminuido con el tiempo y el tratamiento oportuno con antibiótica. Tiene los síntomas clásicos del síndrome nefrítico con hematuria, hipertensión y edema y se puede asociar a síntomas generales. El diagnóstico es clínico. Está el antecedente obviamente del cuadro faríngeo cutáneo, que también puede ser secundario a cuadros cutáneos, más los síntomas y signos descritos. Y el tratamiento es de soporte del síndrome nefrítico y terapia, perdón, en dosis de infección aguda. La escarlatina es una enfermedad exantemática producida por exotoxina. Ocurre en los escolares entre 2 y 10 años. Se caracteriza por signos de una faringoamigdalitis aguda bacteriana asociado a un eritema de la mucosa oral, lengua frambuesada, adenopatías cervicales y un exantema papuloeritematoso áspero, como una sensación como de lija de la piel, que aparece unos 5 días posterior al inicio de la fiebre. Luego, 2 a 3 semanas, ocurre descamación de las áreas de piel afectadas
Puede haber las líneas de Pastia, perdón, con petequias lineales en los pliegues de los brazos y en la ingle. El diagnóstico es en base a la clínica y el cultivo faríngeo y el tratamiento antibiótico se debe iniciar de forma oportuna para prevenir otras complicaciones. El síndrome de FAPA es un cuadro que se caracteriza por fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis. Habitualmente se da en menores de 5 años y el cuadro se caracteriza por su recurrencia regular y periódica, cada 3 a 8 semanas. Entonces, es un paciente, habitualmente son pacientes obviamente pediátricos, que los padres casi que pueden calcular qué día van a partir con la fiebre de nuevo. Son así de marcados los periodos cíclicos, ¿ya? Parten con fiebre alta, presentan enopatías cervicales, afta y odinofagia, y luego remiten, ¿ya? Em, el diagnóstico es difícil de hacer porque en el fondo simula cuadros como de amigdalitis recurrente o a repetición, pero el tratamiento médico, cuando uno lo sospecha por lo cíclico, por lo marcado del ciclo, más los síntomas, la clínica. Siempre es importante en los episodios, cuando uno ve que ya hay un episodios como cíclicos de esto, descartar la neutropenia cíclica, es decir, en los episodios, tomar, por lo menos en alguno de ellos, un hemograma para descartar que no sea el diagnóstico diferencial de esto, que es una neutropenia cíclica. Si no está neutropénico el paciente, lo más probable es que sea un síndrome de FAPA. ¿Y cómo uno puede hacer una prueba como diagnóstica? Viendo en esta regularidad, en vez de tratar con antibióticos en el episodio, tratar con corticoides. Y habitualmente con los corticoides remiten rápidamente los síntomas, ¿ya? Y una vez diagnosticado, el tratamiento es discutible, pero en general tienen indicación de amigdalectomía. Habitualmente estos son pacientes que ya por este episodio ya como recurrente, en general los ve el infectólogo o el inmunólogo pediátrico. Entonces en el área de otorrino habitualmente nos llegan derivados para la amigdalectomía con el diagnóstico ya confirmado, ¿ya? Como médico general lo importante es sospecharlo, sobre todo por lo que les decía yo que es una cosa como muy recurrente, muy marcada, con síntomas muy específicos que revierten con corticoides, ¿ya? Si en alguna oportunidad les toca a un paciente con estas características, tómelo un hemograma en el episodio, descartar neutropenia cíclica, si no hay una neutropenia cíclica y sigue siendo episódico, se puede llegar o a otorrino o a inmuno como para un estudio más amplio para ver si tiene la indicación de amigdalectomía. Los pandas es un cuadro que se caracteriza por síntomas psiquiátricos en relación a infecciones estreptocócicas, ¿ya? El origen se cree que hay un tema como autoinmune que genera este desorden neuropsiquiátrico cuando hay infecciones estreptocócicas, ¿ya? Habitualmente, ¿qué es lo que pasa? El niño parte con síntomas de amigdalitis aguda y empieza con tics o con TOC. Ya se puede presentar de los 3 años hasta la pubertad y tiene un inicio y una remisión brusca. Es decir, el niño parte amigdalitis, parten los síntomas, se trata la amigdalitis, desaparecen los síntomas. Es muy marcado. Ahí uno ya puede sospechar este trastorno neuropsiquiátrico y el tratamiento quirúrgico es súper discutido. Ya no es que tenga una indicación, es una indicación súper relativa de amigdalectomía. ¿Ya? Otra de las complicaciones del síndrome de tóxico estreptocócico, que es una complicación poco frecuente que se caracteriza por presentar shock y falla multiorgánica. Ocurre debido a la liberación de citoquinas inflamatorias inducidas por la toxina estreptocócica, lo que genera daño tisular y aumento de la permeabilidad vascular. El diagnóstico se hace en base a la clínica, em, requiriendo aislamiento del estreptococo en sitios que normalmente son estériles y la presencia de hipotensión sumado al menos a 2 órganos afectados, ya falla renal, hepática, ovulopatía, distrés respiratorio agudo, necrosis de partes blandas. El tratamiento incluye el manejo del shock, debridación de los tejidos necrosados y antibiótico-terapia empírica con clindamicina asociada a algún antimicrobiano de amplio espectro de acuerdo a la evaluación. Con respecto a las complicaciones supurativas, la más común es el flegmón o absceso epidemictalino. Es una infección perifaringia que puede digamos, formarse de forma flegmonosa, ¿ya? Es decir, un tejido que está inflamado o abscedada, ¿ya? Una colección de pus. Y esto se ubica habitualmente entre la amígdala y el pilar.
en este espacio periamigdalino, habitualmente en el polo superior, digamos entre la amígdala y las fibras musculares del constrictor superior de la faringe, ¿ya? Se presenta en niños mayores y adultos jóvenes que han presentado o han iniciado el cuadro con una faringoamigdalitis estreptocócica. Son infecciones polimicrobianas, ¿ya? Y es menos frecuente que sean producidas por hemófilos influenza. ¿Cómo es el cuadro? Habitualmente esto parte como una amigdalitis aguda, probablemente bacteriana. Muchas veces ya han iniciado el tratamiento antibiótico, pero tiene una evolución tórpida. ¿Ya? Empiezan con otros síntomas, con mayor dolor, no responden bien al tratamiento antibiótico, aparece trismus, fiebre y una dinofagia muy importante. ¿Ya? Trismus se refiere a la dificultad para abrir la boca. ¿Ya? Es uno de los síntomas importantes para sospechar un flegmón o un absceso periamigdalino. ¿Ya? El diagnóstico es clínico. Es súper importante realizar a estos pacientes un escáner de cuello con contraste porque esto nos permite diferenciar un proceso flegmonoso, como se ve acá en esta imagen, que en el fondo uno ve el aumento de volumen de la zona que está afectada, pero con unas hipodensidades súper irregulares, ¿ya? Versus un absceso que habitualmente uno ve una hipodensidad muchas veces tiene el refuerzo como del contraste, pero no siempre, pero sí una vez una hipodensidad de más de 2 centímetros habitualmente. ¿Ya? Eso ya hace pensar en un absceso periamigdalino. ¿Ya? El absceso periamigdalino por concepto no se considera una infección profunda de cuello, pero sí, si no se trata de forma adecuada, sí puede avanzar a espacios más profundos del cuello. El diagnóstico diferencial es de la epiglotitis, del absceso flemoso retrofaringio, parafaringio o de una faringoamigdalitis severa, que también es una posibilidad. El tratamiento es con hidratación, analgesia, antibiótico-terapia y drenaje en caso de que haya un absceso. Los antibióticos orales habitualmente se maneja con amoxicilina clavulánico en adultos y en niños. Eh, Clindamicina como alternativa a los pacientes que sean, ¿cómo se llama? Como alérgicos a las penicilinas. Y antibiótico-terapia endovenosa en los casos que requieren hospitalización con ceftriaxona clinda o penicilina en dosis alta. En el caso de los abscesos, estos requieren el drenaje que habitualmente se realiza en el espacio periamigdalino donde se evalúa la zona fluctuante, se realiza una incisión, en esa incisión se aspira el líquido, digamos, perdón, el pus que sale, ya la secreción purulenta, eventualmente uno trata de tomar cultivo si es que se logra. Y luego de eso esto se abre, se lava con solución fisiológica y se deja abierto para que cierre como por segunda intención. Otra de las complicaciones es la adenitis cervical supurada, que se presenta en niños entre los 6 meses y los 3 años, luego una infección respiratoria alta. La presentación consiste en un aumento de volumen rápido de uno o más linfonodos que se ponen sensibles a la palpación con calor y eritema. Ya se puede asociar a fiebre, irritabilidad y compromiso del estado general. El diagnóstico es clínico. El tratamiento consiste en calor local, antibiótico-terapia oral de amplio espectro. Y si no hay mejoría en 48 horas, se recomienda realizar una ecografía de cuello, objeto descartar que esté con una sedación u otro diagnóstico diferencial. El síndrome de Lemierre es una complicación muy infrecuente, pero grave, en que se produce una trombosis de la vena yugular interna, septicemia y embolía pulmonar. Ocurre en personas entre los 16 y los 25 años. Habitualmente el agente causal es el Fusobacterium necrophorum. El cuadro clínico se caracteriza por aumento de volumen delimitado, con eritema y sensible a la palpación, ubicado anterior al músculo esternocleidomastoideo. Y habitualmente hay un antecedente de una faringoamigdalitis 1 a 3 semanas previa a la aparición de los síntomas. Puede estar asociado a fiebre, inofagia, dolor y rigidez cervical. Habitualmente presenta metástasis sépticas, siendo el pulmón el más afectado. El diagnóstico es clínico y ante la sospecha se debe hablar con un escáner de cuello con contraste, hemocultivos o cultivos faringio. El tratamiento es con antibióticos endovenosos de amplio espectro y discutible el uso como de anticoagulación, ¿ya? Y en caso no de responder, se puede considerar la ligadura o resección de la vena yugular. Ahora, con respecto a las infecciones de espacios profundos del cuerpo, o sea, del cuello, perdón, estas infecciones siempre son graves,
pueden comprometer la vida del paciente y tener complicaciones importantes como compromiso del vía aérea o de vasos del cuello. Por lo tanto, el diagnóstico del tratamiento precoz es muy importante. Siempre son polimicrobianos y el origen puede ser dental, trauma, infecciones, perforaciones de esófago o patologías de glándulas salivales. Ya pueden aparecer a cualquier edad, desde muy pequeños hasta los 90 años de edad, y hay factores de riesgo que nos pueden alterar la evolución, como los pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, pacientes en quimioterapia o VIH. Se considera todas las infecciones de espacio profundo de cuello las que comprometen de la fase cervical profunda hacia abajo, digamos, no obviamente los que están dentro de la fase cervical superficial, ¿ya? Los espacios cervicales están los suprayuídeos, infrayuídeos anteriores y la extensión cervical completa, ¿ya? Y si están interrelacionados entre ellos y cuando hay afección de uno, esto puede eventualmente, si evoluciona mal, pasar a otros espacios del cuello. Como les decía, el periamigdalino es el único que no se considera infección profunda del cuello, pero sí puede avanzar hacia el espacio perifaringio y ahí llegar a estructuras más profundas, ¿ya? La zona retrofaringe, el espacio pelitoso carotidio y a la extensión cervical completa, visceral o pretraqueal. ¿Ya? Entonces, todas estas infecciones de espacios profundos del cuello pueden llevar eventualmente a una mediastinitis con la gravedad que eso significa. ¿Ya? El diagnóstico es la sospecha clínica. El laboratorio habitualmente se pide hemograma, PCR, cultivo y en imagenología se toma un escáner de cuello con contraste o si la sospecha de complicación mayor es alta, incluso uno puede pedir un escáner de cuello y tórax con contraste, objeto de visualizar bien el mediastino. Dentro de los síntomas, como de alarma de estas infecciones, está la disnea, la disfagia, la disfonía, odinofagia, dolor cervical, dolor de oídos, cialorrea, dolor relacional lingual y fatiga, que es como ya con el compromiso más general. Dentro de los signos, el trismus, fiebre, faringitis, medialización como de la parte faríngea, desplazamiento de la úvula, enfisema cervical y alteración de la movilidad cervical. De hecho, uno de los signos importantes al examen físico cuando uno tiene estas infecciones desde acceso amigdalino o sospechas de flegmones piramigdalinos es justamente evaluar la movilidad cervical, porque habitualmente con los abscesos retrofaringeos se altera y el paciente no es que le duela solamente para mover el cuello, que eso es habitual en los pacientes que tienen infecciones bacterianas, sino que tienen incapacidad para mover el cuello, o sea, el cuello queda efectivamente hacia un lado y no logran moverlo. El escáner de cuello con contraste certifica el diagnóstico, nos permite diferenciar absceso, flegmón y también nos permite ver exactamente qué estructuras son las que comprometen la infección. Ya identifica los espacios comprometidos, nos permite ver la extensión a espacios más profundos y ayuda a diferenciar también cuál es la mejor vía de drenaje, si intraoral o cervical. Y también nos sirve el escáner de cuello para hacer un seguimiento. El manejo es manejo de vía aérea y antibiótico terapia amplio espectro y drenaje dependiendo del lugar en que esté la colección. Hay algunos cuadros también que generan compromisos importantes, sobre todo, por ejemplo, en la parte de la vía aérea, que son los cuadros submandibulares, ¿ya? En que la infección del espacio submandibular crea un flegmón que tiene un rápido crecimiento y ese crecimiento, por ser este espacio pequeño, genera compromiso como de la parte posterior de la lengua y eso hace que se eleve la lengua y eso compromete hacia atrás la vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, es como una urgencia desde el punto de vista del manejo de estos cuadros, por lo mismo, el manejo de la vía aérea propiamente tal, además de la infección y el drenaje correspondiente, ¿ya? Em, y en el espacio parafaringio o retrofaringio, como en acá en el fondo, este es el espacio parafaringio y esto puede comprometer hacia el retrofaringio y eso bajar la infección hacia la zona del mediastino también. Entre las complicaciones está la ruptura del absceso que puede generar mayor compromiso respiratorio, las mediastinitis, el síndrome de Lemierre, pseudoneurisma y la fasciitis necrotizante. Eso. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Doc. ¿Sabe que había una pregunta en, no sé si la quiere que se la lea yo o puede leerla? O sea, Eran aquí preguntas y respuestas.
Iba manejando y no alcancé a hacer la pregunta. Sí, ¿Qué eso. pasa con la faringoamigdalitis aguda? Criterios de Centor da intermedio. Y en nuestro CENFAM no hay test PAC para confirmación diagnóstica. Em, ya. Difícil decisión. Lo primero es, va a depender. ¿De qué va a depender? De varios factores. Uno, de que efectivamente lo ideal es tomar el test rápido y el cultivo. Entonces, lo primero es ver y agotar los medios si es que el paciente puede. Si el paciente no puede, que muchas veces eso es así, el paso siguiente es ver si tengo la capacidad de seguir o no a ese paciente. Si no tengo la capacidad de hacer ningún seguimiento, porque el paciente es de una condición socioeconómica que me queda la duda si los papás van a ser lo suficientemente responsables, o hay un tema geográfico que el paciente vive a, no sé, 24 horas del centro y es poco probable que vuelva, entre tratar y no tratar con antibióticos es mejor tratar. Ahora, si es un paciente que es menor de 2 años, que pues efectivamente puede ser un cuadro viral y que orienta más a algo viral, que puedo hacerle un seguimiento, lo ideal sería observar, ¿ya? Va a marcar mucho la diferencia, si bien los criterios de centro pueden salir intermedios, habitualmente un paciente que tiene cuadros de, o sea, síntomas catarrales es viral. Por lejos lo más probable es que sea viral. O sea, si el niño se ve con una tremenda faringoamigdalitis purulenta y está con inyección conjuntival y tiene moco, lo más probable es que sea un adenovirus. O tiene moco y síntomas catarrales y además exudado purulento, por lejos lo más probable es que sea virus. O sea, ahí te cargo un poco, independientemente de los criterios de Centor, que yo les decía en la presentación, los criterios de Centor ayudan, orientan, pero son una ayuda, es mucho más importante la anamnesis y lo que uno encuentra en el examen físico, ¿ya? Ahora, entre tratar y no tratar, si no tienes cómo hacer seguimiento y tu sospecha es alta de que sea un cuadro bacteriano, tratar. Si la sospecha es baja, no tratar y hacer seguimiento, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna otra duda. Me parece que no, doctora. Muchas gracias por la clase. Estuvo muy buena, por ambas Oye, sí, clases. mira, estuve consultando Ujú. en mi grupo de colegas el tema que me preguntaban anteriormente de la teleradiografía. ¿Ya? A ver si alguien sabía por qué en el fondo, porque no es un examen que pidamos habitualmente los otorrinos, y lo que conversé acá con mis colegas, que en general, claro, como que sirve, pero está más hecha y orientada a un tema justamente de ortodoncia. Nosotros estamos como estamos un paso antes de ese tema. O sea, nosotros estamos tratando de que ojalá no haya un problema de desarrollo, digamos, craneofacial. Entonces, por eso habitualmente no la pedimos porque no es que de acá se van al ortodoncista, sino como que estamos tratando de resolver la patología antes de eso, ¿ya? Pero sí, en general sirve, pero está más orientada al estudio de los ortodoncistas que de los otorrinos. Ya eso es lo que puedo consultar acá con mi grupo de colegas. No sé si hay alguna otra duda. No, parece que no. ¿Estamos o no? Sí, doc. Muchas Dale. gracias. Ok, que esté muy bien. Chao. Gracias, chao. El link de asistencia va a quedar un ratito ahí para que puedan escribir.